quiero animarlos para que podamos buscar en la Biblia Éxodo capítulo 3 y versículo 10. Éxodo capítulo 3 y versículo 10. Y vamos a leerlo hasta el capítulo 4 y verso 17. Bueno, déjenme utilizar el tema de hoy o el título de hoy, y es que Dios no busca a la gente más calificada. Siempre el Señor va a buscar a quienes estén dispuestos a obedecerlo, ¿verdad? Estaba recién platicando acá que tuve la experiencia de estar en esta semana en un congreso donde reunió más de 450 pastores que van a diferentes iglesias o denominaciones. Y estos pastores, todos tienen un testimonio que compartir, todos tienen algo que decir acerca de la experiencia que tuvieron con el Señor. Me encanta saber que Dios ha llamado a muchas personas que nunca se imaginaron que iban a estar a tiempo completo sirviéndole, y conocer a otros que sí le están sirviendo, aunque no están al 100%, es decir, tienen que trabajar para sobrevivir, y mientras ellos están sirviendo a Dios, el Señor los está prosperando y bendiciendo en su trabajo. Así que tenemos que saber que el Señor siempre va a usar a los que están más dispuestos en servirle, ¿verdad? Y a mí me gusta, como ustedes saben, siempre predicar con el ejemplo, porque uno muchas veces condiciona al Señor con su agenda, ¿verdad? O sea, en otras palabras, uno le da tiempo a Dios según el tiempo que uno maneja. Mire qué interesante. Quiero preguntar, ¿quién hizo lo que existe? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¿Quién hizo el día y la noche? Si Dios hizo cada día y Dios hizo el día y la noche, ¿quién es el dueño del tiempo? Dios. Pero nosotros decidimos estar en las cosas de Dios si el tiempo nos alcanza, ¿verdad? Empezando por ahí, Luisito, nosotros determinamos que el tiempo es nuestro cuando sabemos que el tiempo es de Dios. ¿Quién decidió nacer el día y la hora que nació? ¿Quién lo decidió? Nadie. Nosotros no podemos, pero el Señor decidió el día, la hora, el minuto y el segundo en el que nacimos. Él lo decidió. Dios decidió qué día, qué hora, qué minuto y qué segundo nos vamos a quedar dormidos y nos vamos a ir con Él. Él lo decidió. El tiempo de nacer. Bienvenido, querido hermano. El día que nosotros nacemos y el día que nosotros morimos, Dios es el que ya decidió cuándo. Porque de Él es el tiempo. Él es el que nos da el tiempo. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Voy a decidir de mi tiempo cuánto le doy al Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí empieza un principio de rendición. ¿Sí? Anote esa palabra. Yo tengo que entender cuando dice en la Biblia, en el libro de Salmos, Señor, enséñame a contar mis días. Lo que significa, Señor, enséñame a contar mi tiempo. Es decir, ahorita que hay carreras por todos lados, hay maratones, ¿qué es lo que hace cada corredor? Está midiendo su tiempo, porque según su celular o su reloj, sabe que tiene un tiempo para llegar a la meta. Y su propósito es llegar antes que otros. Pero ¿quién determina si va atrasado o va adelantado? El tiempo. ¿Sí? El tiempo. Ahora, ¿alguien de ustedes puede decir, me queda mucho tiempo en la vida?
Ninguno. Ninguno, porque en mi caso yo he podido, fíjense que tenía un sobrino que ya les hemos contado que él se lo llevó el Señor cuando tenía 1 año y 7 meses. Pero todo el enfoque estaba en la enfermedad que él tenía, que porque había que ponerle transfusión de sangre 3, 4 veces al día, pues la expectativa es, se va a morir, pero no sabemos si va a ser hoy, si va a ser mañana. Y así pasó 1 año y 7 meses. Pero en ese periodo de tiempo se murió un su primo que estaba esperando pasarse la calle en el Arriate y pasó un carro y se lo pasó llevando. Y se murió un tío que se murió de un paro cardíaco. Es decir, en ese tiempo de espera para ver si sanaba a ese bebé o Señor se lo llevaba, se murieron 2 personas que nunca se imaginaron ellos ni nosotros que se iban a ir antes de que este bebé que estaba desahuciado. Entonces, ¿cómo es eso, verdad? Que el tiempo de nuestra partida Dios lo determina. Ahora, la Biblia también dice que Dios tiene el tiempo oportuno para que las bendiciones nos alcancen. No puede ser cuando nosotros queremos. No puede ser que le digamos a Dios, Señor, se te pasó el tiempo. Yo lo necesitaba allá. Porque nosotros no le podemos decir al Señor cuándo es el tiempo exacto. Es en el tiempo perfecto, en el tiempo de Él. Ahora, la pregunta de hoy, Miguel, es ¿cuánto de mi tiempo yo estoy dispuesto a decirle al Señor, tú eres el dueño del tiempo, yo voy a hacer lo que tú me pidas en el tiempo de vida que tú me des? Porque miren, para pedirle al Señor paciencia, ¿ustedes creen que tenemos tiempo para hacerlo cuando estemos allá en el cielo? Allá la gente va a pedir paciencia. ¿Verdad que no? ¿Cuándo es el tiempo para pedirle paciencia? Hoy. Porque hoy es que necesitamos paciencia para esperar bendiciones de Dios, las promesas de Dios, que el Señor nos ayude a resolver los clavos en los que nos metimos, ¿verdad? Entonces, el tiempo es bien importante. Ahora, ¿cuántos quisieran que se regresara el tiempo para poder ser mejores personas con aquellos que ya no están? Todos, ¿verdad? Todos quisiéramos que se regresara el tiempo. Todos quisiéramos tener la oportunidad de tener la experiencia de decir cómo quisiera que regresara el tiempo para poderle decir a esa persona que no le dije lo suficiente, que le amo, o para tener la oportunidad de experimentar cosas que no pude vivir con esa persona que no conocí, ¿verdad? A mí me pasaba antes que yo decía, yo quisiera tener la experiencia de cómo me hubiera gustado vivir con mis abuelos, con mis bisabuelos, cómo me hubiera gustado vivir en tal tiempo, en tal temporada. Ahora que tuve la oportunidad de estar en Turquía y poder visitar esos lugares, estuvimos en el lugar donde por primera vez predicó Pablo. Ahí está todavía el altar de piedra donde él predicó. Y cuando yo estaba ahí, ¿qué creen que dije? ¿Cómo me hubiera gustado escucharlo a él? ¿Verdad? Claro que ahora lo escucho a través de las epístolas, de las cartas de Pablo a Efeso, a Filipenses, ¿verdad? Ahí está la carta, pero no lo puedo ver. Yo quisiera haber tenido la oportunidad de ver cómo, ¿saben a dónde me metí? Me metí en las cuevas que la Biblia, en las historias de los primeros cristianos, esas cuevas eran llamadas catacumbas. Y entonces ahí es donde vivieron los primeros cristianos que se reunían a compartir la palabra de Dios como lo hacemos nosotros. Se reunían a alabar a Dios, se reunían a orar juntos, pero cuando venía el ejército romano a querer arrestar, a querer tirar a los leones, a los cristianos o matarlos a espada, ellos se bajaban del primer nivel, del segundo nivel bajo tierra, se bajaban a un tercero y a un cuarto. Fíjate, Miguel, que la Dulce y la Andrea se metieron a un como túnel que comunicaba al tercer, ¿verdad? Al tercer sótano. Obviamente nosotros no hubiéramos entrado ahí, ¿verdad? Yo ni lo intenté porque apenas ellos vivieron como si fueran ratones, sí,
así, se metían así, hombres y mujeres, y se escondían en el tercer sótano, en el cuarto sótano. Entonces, cuando entraban los romanos al primer sótano y al segundo, pensaban que no había nada porque no sabían que habían túneles donde abajo estaban escondidos todos. Miren todo lo que les pasó vivir. Ahí tenían comida, ahí tenían animales, ¿verdad? Gallos, gallinas, de todo tenían ahí en esos cuartos, porque Dios ahí permitió que naturalmente esa tierra tuviera esos hoyos, esas cuevas. Es decir, en medio de la lucha, en medio de la prueba, Dios les estaba dando casa. Y ellos únicamente se dedicaron a vivir ahí en esa condición para poder usar ese tiempo para no perder lo que habían recibido de gracia a través del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo más parecido a vivir encuevado, como les pasó a ellos que vivieron en catacumbas? ¿Qué es lo más parecido para nuestra época? La pandemia que provocó el COVID. Nos encerraron. Es solo que la condición fue que estábamos en casa. Algunos vivían en apartamento, otros vivían en casa, pero estábamos literalmente encerrados. Ahora, la diferencia es que nadie nos prohibió que alabáramos, que oráramos, que leyéramos la Biblia. Pero lo que pasó es que la gente que no estaba acostumbrada a vivir tantas horas de su tiempo con la misma familia, con las mismas personas, unos se enloquecieron. Porque imagínense, nosotros salimos a trabajar, regresamos a trabajar en la tarde y a veces al salir o al regresar, que no limpiaste, que mira todo tirado, que mira por qué comiste y no recogiste los platos, que mira aquí, que mira acá. Pero ahora ya no se trataba de salir y regresar y que el pleito o la legada fuera de 15 minutos. Ahora se trataba de todo el día. Ahora se trataba de estar ahí, estar tolerando el desorden de alguien, de estar tolerando el mal carácter de alguien, estar tolerando que alguien solo risa y se pasaba riendo todo el día y tal vez uno quería dormir. ¿Cuántos tuvieron diferentes experiencias? Todos. Pero si algo tuvimos en común es que tuvimos que vivir encuevados. La diferencia es que aquí sí podíamos hacer lo que quisiéramos. En aquel entonces ellos no podían salir afuera porque si salían afuera de las cuevas, los mataban. Y lo único que se daban el permiso de poder salir afuera era para predicar y decirle a alguien que valía la pena darle el tiempo a Jesús, dar la vida a Jesús. Antes de que leamos Éxodo 3, yo quisiera que veamos lo que dice Mateo 17, y si lo podemos poner ahí en la versión Dios habla hoy, va a ser más interesante. Y vamos a leerlo. Mateo capítulo 17 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Quiero hacer ahí el comentario, léanlo por favor conmigo. Dice que Jesús tomó ¿a quién? Este Santiago es mencionado también en otras versiones como Jacobo, ¿sí? Pedro, Jacobo y Juan, que ahora lo estamos leyendo como Santiago. Ellos tres son los mismos que Jesús les dijo: quiero que se queden orando mientras yo me voy más allá porque voy a orarle al Padre. Y se recuerdan ustedes que cuando Jesús bajó, ¿cómo los encontró? Dormidos, en lugar de estar orando, bien dormidos. Ahora, ahí también me llama la atención, si tú hubieras tenido la oportunidad de ser uno de ellos,
Mi pregunta es, Luis, ¿te hubiera encontrado dormido o te hubiera encontrado durmiendo? No lo sabemos, porque tendríamos que regresar en el tiempo para poder decir, yo creo que yo hubiera sido mejor que ellos. Ahora, miren qué interesante. ¿Por qué Jesús no llamó a los 12 discípulos a que oraran con él, sino que escogió a 3? Porque había 3 en particular que él estaba escogiendo no por ser los más calificados, sino porque eran los que mostraban que tenían más hambre y sed de Dios. Eran personas como ustedes que estaban dispuestos a decir, hoy es domingo y por algún tiempo yo he dejado de congregarme o he decidido voy o no voy, hoy tengo ganas, pero que han logrado entender que el tiempo de Dios es tan importante que por lo menos el domingo le deberíamos dedicar un par de horas para decir, Señor, este tiempo es para ti y voy a dejar lo que tengo para poder aprender de ti o conocerte más. Eso es lo que Jesús había visto en estos 3 hombres. Esto es lo que Jesús esperaba que ellos 3 manifestaran. De una manera se los quisiera decir, han oído esa palabra que decimos en Guatemala, que decimos, a las que de plano Ana Clara tiene cuello con los pastores, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la miran muy cerca de nosotros caminando. Amén. Sirviendo al Señor. Es que de plano Luis y Ailín, porque son amigos de los pastores desde hace 20 años. Entonces, siempre se hace un comentario, ¿verdad? Es que ellos están más cerca de Jesús. O por ejemplo, yo creo que se lo escuché a la Lucky un día, ¿verdad? No, es que quien le debería hablar al pastor debería ser fulano de tal, porque a mí me da pena, ¿verdad? Hay personas que dicen así, es que tú tenés más manera de hablarle al pastor que yo. Pero, ¿qué es lo que quieren decir? Es que tenés más tiempo de conocerle. Vuelvo a decir la frase, oigan la frase de nuevo para los que no estaban. Dios no busca los más calificados, sino que busca a los que están dispuestos a obedecerlo. Jesús sabía que estos 3 iban a permanecer todo el tiempo con él, aún cuando él ya hubiera partido al cielo. Por eso es que estos 3 los tenía, eran sus discípulos de sus discípulos, es decir, les dedicaba tiempo. Aquí hemos enseñado en esta iglesia que un discípulo es aquel a quien se le dedica más tiempo para que aprenda del Señor. Y es también aquella persona que dice, yo estoy dispuesto, pastor, en que tú inviertas tu valioso tiempo en mí, porque yo quiero obedecer al Señor. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor acá? Entonces es de ambas partes, ¿no? Es de encontrar a una persona que esté dispuesto a dedicarle tiempo a uno y estar uno dispuesto a tomar en serio ese compromiso de aprovechar ese tiempo. Pedro, Santiago y Juan eran 3 personas que le demostraban a Jesús que querían estar con él. Y Jesús lo vio. Por cuanto querían estar con Jesús, Jesús tomó en serio su disposición y se lo llevaba a todos lados. Los demás lo amaban. Los demás estaban dispuestos, los demás escuchaban, los demás servían, porque cuando habían multitudes siempre aparecía Felipe, aparecía Andrés, aparecían los demás diciendo, Señor, ¿cómo les damos de comer? Señor, ¿qué hacemos? O sea, me voy a entender, estaban en la jugada. Pero Pedro, Juan y Jacob, Jesús sabía que eran los que más atención le ponían a sus palabras. Eran los que más le obedecían. Y aunque se quedaron dormidos cuando Él les pidió que oraran, estaban en entrenamiento. Amén. Cuando uno le cuesta hacer algo, no tiene que tirar la toalla, sino que tiene que decir, gracias Señor, porque aunque me está costando, ahí estoy. Aunque sea arrastrando los pies, ahí voy a la iglesia. Aunque sea
con los cheles en los ojos, pero ahí voy a tratar de abrirlos porque me desvelé anoche. Pero ahí estoy, Señor, no para demostrarle al pastor que soy fiel, sino para demostrarte a ti que te sigo amando y que quiero obedecerte. Qué lindo se oye, ¿verdad? Pero más lindo es hacerlo. Porque dice que los ojos del Señor están sobre la tierra, buscando a quienes lo escuchan y le obedecen. Miren qué tremendo es. Qué lindo es cuando, ahorita que estaba en El Salvador y pude ver la puesta del sol, ¿verdad? Aquí se está poniendo el sol y aquí está saliendo la luna llena, ¿verdad? Y puedo decir, qué lindo se ve la luna, qué lindo se ve ese sol naranja metiéndose en el mar. Pero imagínense ustedes que Dios, que es más grande que el sol y la luna, desde donde está, nos está viendo. ¿Con qué corazón nosotros lo seguimos? ¿Con qué corazón nosotros lo estamos buscando? Ya vino mi esposa a decir amén. Gloria a Dios. No voy a entender. Cada vez que vemos el sol, las estrellas, la luna, los cielos, tenemos que saber que Dios, que es el dueño del universo y del tiempo, tiene su mirada puesta en nosotros. Imagínense que uno puede decir, ¿será que la luna me está viendo? ¿Será que el sol me está viendo? Hay un Dios todopoderoso más grande que tiene sus ojos puestos en mí. Eso nos debe sentirnos a nosotros importantes y maravillosos. Yo me recuerdo algo, les voy a contar una intimidad. Mi mamá decía, cuando mires la luna llena, hijo, recuérdate que yo estoy en el cielo, en la presencia del Señor. Entonces para mí ya no es el hecho solo de ver la luna. Me recuerda ese tiempo que yo pude estar con mi mamá desde su vientre hasta que ella partió con él. La luna, el sol, el cielo son señales que Dios dejó primero para que sepamos, Dios cuida de mí. Y segundo, para que yo sepa que hay una promesa que un día hizo tu papá, tu mamá, tus abuelos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si tú estás aquí, si tú estás haciendo iglesia hoy, es porque alguien más se comprometió con el Señor, que tu tiempo iba a ser consagrado para el Señor. Yo sé que nosotros decimos, es que una vez una persona me invitó y por eso estoy en la iglesia. Pero yo creo que más que una persona te invitó, en tu vida, en tu tiempo, han habido personas que siempre te estuvieron hablando del Señor, que vinieron a ser tus mentores. Unos eran puro juicio, unos eran puro, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero más adelante vino otro que con amor, con brazos de amor te dijo, tú eres hijo de Dios. No importa lo que hagas, no importa lo que pienses que eres, pero mi amor está contigo todo el tiempo de tu vida aquí en la tierra y en la eternidad. Una vez una persona preguntó y dijo, pero ¿cómo puedo yo amar más a Dios? Y la respuesta es, tú solo lo puedes amar más cuando tienes claro la intensidad y la grandeza de ese amor que Él tiene por ti. Cuando dejamos de ver al Señor como Padre, cuando dejamos de agradecer ese amor tan inmenso, nuestro amor por Él disminuye. Pero cuando nos damos cuenta que Él es tan grande y tan poderoso y aún así tiene cuidado de nosotros, dice, como la niña de sus ojos, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a darle nuestro tiempo a Él? Yo sé que Pedro, Juan y Jacob ese día de plano que lloraron porque dijeron, Señor, te fallamos. Nos pediste que te ayudáramos intercediendo. Quizá esa palabra no se usaba, pero Jesús quiso que ellos hicieran guerra espiritual, que oraran para pelear contra el diablo, porque Jesús subió, ¿saben a qué había subido Jesús? A decirle, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Es decir, si es posible, Señor, que yo no tenga que morir, porque ya estoy viendo lo que viene muy complicado. Como hijo, como hombre,
No es difícil saber que te van a matar y Jesús lo dijo: Señor, yo sé que tú me amas, pero porque prefiero ser obediente, Señor, te doy gracias, porque eso tiene más valor que cualquier otra cosa. Otra vez, Dios no busca a los más calificados, sino a los más obedientes. Y ahora sí quiero que pongamos la lectura y la vamos a leer y va a ver qué interesante. Esto no es cuando se quedaron dormidos. Esto fue cuando alguien camina con Dios, va a tener la bendición de recibir todo lo que está preparado para Dios. En este caso, Jesús. ¿Se recuerdan lo que vimos hace unas semanas? Jesús va caminando y Juan el Bautista lo mira y dice: mira, Andrés. Andrés caminaba con Jesús. Mira, Andrés, yo no soy digno de desatarle las sandalias, porque él es el Mesías, él es Jesús. Y Andrés está ahí callado, pero Andrés era discípulo de Juan el Bautista. E inmediatamente cuando lo ve, dice que le dijo a Juan: entonces yo lo voy a seguir a él. Sí, a él es el que tienes que seguir. Imagínense que Andrés está fielmente siguiendo a Jesús, a Juan. Con Juan es testigo. Por andar con Juan, él es el primero que conoce a Jesús, sin ser llamado. Pero por andar con Juan el Bautista, fue el primero de conocer a Jesús y de que supiera que Jesús era el Mesías. Va. Ahora, Andrés le dice: a él tienes que seguir, no a mí. Entonces viene, Andrés está ahí cuando Jesús le dice a Juan: bautízame. Y Juan le dice: yo no soy digno de bautizarte, porque tú eres el Hijo de Dios. Bautízame. Y Juan bautiza a Jesús. ¿Quién fue el primer testigo de eso? Andrés. ¿Por qué? Por andar caminando con Jesús, por andar con Juan el Bautista. Y cuando Jesús es bautizado, dice que se oye una gran voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Quién fue el primero que oyó la voz de Dios después de Jesús? ¿Por qué? Porque andaba con la gente correcta, en el momento correcto, el día correcto, en la hora correcta. Yo vengo a abrirte los ojos hoy en el nombre de Jesús para decirte que mientras hemos caminado juntos, hemos disfrutado cosas que otros no disfrutan porque hemos permanecido. Aunque estemos 5, 10, 20, 50, 100, 200, siempre hemos atraído la presencia del Señor a causa de que, aunque no seamos los más calificados, somos los más obedientes por estar haciéndole culto al Señor cuando Él espera que lo hagamos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, porque solo por el hecho de estar aquí, la presencia del Señor que desciende esta mañana nos llena, porque quizá haber ido hoy a hacer otra actividad nos llena de gozo y alegría, pero nada va a ser comparado con tener un encuentro con la presencia del Señor. Ahora, ¿de qué más fue testigo Andrés y Juan el Bautista? Que cuando bautiza al Señor Jesús, dice que el Espíritu Santo se manifestó como. Y saben que eso nunca más se vuelve a leer en la Biblia. Dice que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo apareció como lenguas de fuego, pero como paloma ya no. Porque como paloma se manifestó únicamente a Jesús. ¿Y quién de todos los 12 discípulos fue testigo de eso? Solo Andrés. Por estar caminando con el Señor. ¿Cuántos queremos ver cosas gloriosas con el Señor? Ahora mire, ahora sí, Joseph, si podemos poner Mateo 17. Miren de lo que fueron testigos ellos. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Es decir, ¿quiénes andaban con Jesús? Los 12 discípulos. Y las multitudes, que dicen que eran más de 5,000. Ahora, cuando está con ellos, es como que si yo dijera: Ana Clara, Miguel, Ailín, vénganse.
nos vamos a ir allá al cuartito. ¿Ah? Ahora, ¿qué pensarías, Luis, si yo te digo, vamos, necesito hablar contigo allá adentro? Solo con ustedes tres. Porque no es nuestra costumbre, ¿verdad? Que hacer reuniones para estar regañando o para estar llamando la atención. Quizá tu pensamiento sería muy noble. De plano que hay algo que podemos apoyar más o algo necesita el pastor. Pero en otros escenarios, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Verdad? Me contaba el pastor Adam hace unas par de semanas que el último día de octubre, todos los maestros, cuando los mandan a llamar porque es la fecha en toda Guatemala donde despiden a los maestros que no van a continuar el siguiente año. Entonces, que te llamen a la oficina un 31 de octubre en un colegio es señas de que a buscar trabajo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería la relación de Pedro, Santiago y Juan cuando el Señor Jesús lo dice, vénganse conmigo, pero solo ustedes tres? ¿Ah? Pero porque ya están acostumbrados que Jesús siempre los apartaba. Ellos sintieron, el Señor nos va a sorprender. Algo muy íntimo viene para nosotros. Vamos. Y entonces dice ahí, ¿a dónde se fue? Al cerrito que quedaba ahí nomás. ¿Qué dice la escritura? A ver, Dulce, ¿a dónde lo subió? A un cerro, pero no dice un cerro que estaba bajito, dice muy específico que era un cerro muy alto. Y si dice muy alto, es que no era ahí nomás de que 5 pasitos ya llegué. Lo más que me puedo imaginar yo es allá en La Muela, allá en Shela, ¿va? Vénganse, tengo algo para ustedes, pero no es aquí abajo, es allá arriba. Ahí encontramos, Ana, una referencia de que el Señor siempre quiere que nos apartemos a lugares, valga la redundancia, apartados. Hay cosas que el Señor nos va a decir a solas y nos va a decir aparte, no con el montón. No es para todo. No es que el Señor, insisto otra vez, no es que Dios tenga preferencias, pero Dios sí tiene algo muy particular para los que le son obedientes. Que pareciera ser eso, pero no, significa que el Señor se deleita con los que caminan con Él. Amén. Ahora sí, pasemos al 2. Dice, ahí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Cada vez que Jesús nos aparta es que va a haber una manifestación sobrenatural de su presencia. Yo me recuerdo que una vez estaba yo orando y en ese entonces sí tenía pelo. Y me recuerdo que cuando me aparté, me subí al tercer nivel de mi casa, estaba soltero, por eso tenía pelo. Y entonces me recuerdo que yo estaba orando y el lugar que era la pila, porque en el tercer nivel de esa casa, allá en la 1 de julio, la pila estaba arriba. Y entonces recuerdo que ahí estaba yo clamando al Señor y orando. Y de repente entró un remolino ahí donde yo estaba. Y todo el pelo se me alborotó. Y yo sabía que era Él y empecé a llorar como nunca había llorado. Porque yo sabía que Él me visitó como un remolino. Y yo dije, ¿cuánta gente se pierde estas experiencias porque no le dice al Señor, yo quiero tener un momento íntimo contigo? Y miren lo que pasó ahí. Dice, primero vieron que cambió la apariencia de Jesús. Dice, miren esto. A ver, ¿cuántos quisieran ver a Jesús? Eso le está pasando a los musulmanes y a mucha gente árabe, que el Señor se les está apareciendo, ¿verdad? Para que crean, como le pasó al apóstol Pablo. A Pablo Jesús se le apareció y a Jesús se había ido al cielo. ¿Cuántos de nosotros queremos que se nos aparezca Jesús? Ay, gracias por su entusiasmo, por los amenes. Pero dice él, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Anhelen una visitación del Espíritu Santo. Pidan que el Espíritu Santo llene su casa, su trabajo, su cuerpo. Pidan.
Y dice que ellos, porque fueron obedientes y permanecían de ir a Jesús donde quiera que él los llamaba, dice que vieron que su cara brillaba como el sol, que su ropa se volvió blanca como la luz. Ahora pregunto, ¿brillaba antes la cara de Jesús? No, pero ahí en la montaña, sobrenaturalmente, salió un brillo de su rostro. Su ropa, ¿qué color de ropa era con la que subió? Saber, pero lo que sí dice ahí es que se volvió blanca como la luz. Sigamos, por favor, Joseph. Siguiente. En esto, miren lo que le pasó a ellos tres. Pregunto, lo acabo de decir hace 15 minutos. A mí me hubiera gustado conocer a Pablo, estar ahí cuando Pablo, oír la voz de Pablo. Pero ¿cuántos de ustedes les hubiera gustado conocer a Moisés cuando él se enfrentó a Faraón y ordenó que vinieran las plagas y las plagas cayeron en la tierra? Si el COVID nos arraló a todos, ¿verdad? Cuando mirábamos toda la gente en la televisión que se moría, caía y se moría. Ahora imagínense que, ¿quiénes son? Pedro, Santiago y Juan vieron a Moisés. No habían pantallas de televisión, no habían videos, no habían video retro, que te trajera como una documental. Vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Es impresionante. Es como que si ellos hubieran visto una película hace 2000 años sin que hubiera televisión, Miguel. A mí me pone eso como la piel de gallina. Están ellos tres y de repente miran las imágenes donde Jesús está hablando con Moisés y Elías. ¿Y cómo? ¿Cómo si ellos son anteriores a Jesús miles de años? Sigamos viendo. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos ya no querían bajar de la montaña. Ellos dijeron: aquí lo tenemos todo. Adelante. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. ¡Wow! De todos los discípulos, estos 3 son los que escucharon a Dios hablar, oyeron su voz, conocen su voz y fueron los únicos que pudieron escuchar que Dios dijo que Jesús era su Hijo amado. Miren todo lo que pasa cuando uno permanece. Todo lo que pasa cuando uno está con Jesús todo el tiempo y no lo deja. Los demás oyeron la noticia. Los demás apóstoles. ¿Amaban a Jesús? Sí. Pero ustedes creen que estos 3 amaron más a Jesús. ¿Cómo no vas a amar más a Jesús si tenés semejante experiencia? Los otros todavía les costó. Por eso es que cuando ustedes leen el Evangelio según San Juan, o cuando leen las cartas del apóstol Juan, las 3 cartas que él escribió, ustedes miran con qué amor habla Juan de Jesús. Y cómo invita el apóstol Juan a que nosotros amemos a Jesús. Porque él tuvo esta experiencia, hermana, de poder ver esa película donde aparece Elías, que significa la profecía, el poder sobrenatural de Dios manifestándose en los profetas, y Moisés, el poder sobrenatural de la ley de Dios. Pero el Señor viene, el Padre dice: mire, está bien que alaben a Moisés, está bien que alaben a Elías porque fueron instrumentos míos, pero ninguno de los 2 se puede comparar con mi Hijo, con Jesús. Por eso yo les digo, Él es mi Hijo amado. No es Moisés, no es Elías. Ellos fueron mis instrumentos, pero Jesús es mi Hijo amado. Con semejante experiencia y conocimiento, jamás ellos iban a dudar de la divinidad de Jesús, porque lo conocían como hombre, pero no lo conocían como Dios.
qué semejante y tremenda devoción empezó ahí en ellos hacia Jesús. Porque tuvieron la oportunidad de oír y de ver que Jesús era Dios. Por eso es que cuando usted lee el Evangelio según San Juan, va a notar que Juan lo que quiere es resaltar que Jesús es Dios. Por eso empieza el libro de Juan diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Ah? Y el verbo estuvo con nosotros. O sea, la presentación de Juan es, yo les escribo esta carta queriendo empezar diciendo, Jesús es verdadero Dios. Jesús es Dios. Jesús es digno de toda alabanza y de toda adoración porque Él es nuestro Dios verdadero. ¿Por qué escribió así el principio de su carta? Porque Él había tenido este encuentro. Si no, no lo hubiera podido escribir así. ¿Entendemos ahora la razón? Sigamos, por favor. Ya vamos a terminar ahorita. Al oír esto, los discípulos, ¿quiénes? Pedro, Santiago y Juan. Solo ellos tres. Porque a ellos tres fue quien se los llevó ahí. Se postraron con la cara en la tierra, llenos de miedo. ¿Quién nos iba a asustar? Semejante manifestación de Dios. Así pasa cuando la gente mira, viene y nunca ha oído hablar en lenguas, o nunca ha visto que la gente se caiga bajo la presencia de Dios, o nunca ha visto oído una palabra profética, o nunca ha visto lo que sucede en las iglesias. Si Jesús dijo, y ustedes predicarán este evangelio y vendrán señales, milagros y prodigios. Así que no nos sorprendamos un día de que aquí la gente se sane, que aparezca oro, que aparezcan diamantes, que aparezcan plumas de ángel. Nosotros no nos deberíamos, aunque ellos se asustaron, es válido sorprenderse y llenarse de miedo. Pero ¿quién es quien más se va a sorprender? La gente que no ha tenido esa experiencia. Y ellos, porque fue su primera vez, se llenaron de miedo y mejor enterraron la cara. ¿Qué significa eso, hermano? Enterrar la cara. Yo no soy digno de ver el rostro del Señor. Desde ese momento, si ellos respetaban a Jesús y lo amaban, ahora ya ni querían mostrar el rostro porque se dieron cuenta qué tan santo y sublime es Jesús para que ellos caminaran con Él. Es cosa que ha perdido la iglesia, hermanos. Y estoy hablando de esta, no, de toda la iglesia en el mundo. Han perdido ese respeto que antes en los primeros cristianos tenían, aún cuando entraban a la iglesia. Cuando entraban en la iglesia, decía David, entrad por sus puertas al templo con acción de gracias, con júbilo, exaltando el nombre del Señor. Aquí podría decir yo, se ha perdido hasta el de saludar, ¿verdad? Decir buenos días al que entra. Pero no digamos decir, Señor, vengo feliz porque vengo a tu casa, vengo a adorarte y agradecerte que me has permitido conocer. Hemos perdido esa gratitud, Miguel. Hemos perdido esa sensibilidad de que estamos siendo privilegiados de oír la palabra de Dios, oír al Señor y poder llenarnos de su presencia. Y que Él ya se manifieste en forma de un remolino, en forma de que solo sintamos que Él está aquí o que sepamos que Él está, o literalmente cuando oran por nosotros podamos sentir el fuego de su presencia. Amén. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Anhelar más su presencia, porque los que anhelan su presencia es a lo que les pasa esto. ¿Y qué va a hacer Jesús cuando tú lo buscas, cuando tú decides obedecerlo, cuando tú quieres, le dices a él, Señor, yo quiero más de ti? El Señor te va a agarrar de la mano y te va a llevar a momentos sobrenaturales con Él, privados, como pasó aquí. Muy bien, ya para terminar, miremos cómo concluye esto. Verso 7. Jesús se acercó a ellos y los tocó. Y les dijo, levántense, no tengan miedo. ¿Qué provocó esta experiencia? Que Jesús
se acercara a ellos de una manera muy especial. Le dijo, no porque mi padre dijo que yo soy su hijo, yo soy Dios, no porque me vieron transformarme, porque fue su primera experiencia de ver a Jesús sobrenaturalmente transformándose. Jesús dijo, bueno, mucha, ahora me siguen 10 cuadras hasta allá, porque ahora yo soy sublime. Y Él los tocó como quienes dice, yo soy el mismo, no he cambiado. Solo fue una manifestación que hubo para que ustedes ya no pongan sus ojos en otras personas, sino solamente en mí. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos una manifestación espiritual del Señor para que nos vuelva a decir, ya no pongas tu mirada solo en el trabajo, ya no pongas tu mirada solo en los problemas, ya no pongas tu mirada solo en esa gente que te hizo daño, pon tu mirada en mí, porque yo soy suficiente para ti. Si me tienes a mí, lo tienes todo, y todo lo demás es pasajero, todo va a pasar. Cuando nosotros empezamos a ver como seres eternos, decimos, Señor, al final de todo, mi tiempo aquí en la tierra serán 70, 80, 90, no sé, pero gracias, Señor, porque soy una persona que tú ganaste la eternidad para mi vida. ¿Es motivo de gozo eso? ¿Que somos seres eternos? Sí, es motivo de gozo. Porque para muchos la muerte es tristeza y dolor y crujir de dientes, dice la Biblia. Pero para un cristiano es el momento donde vamos a traspasar para estar en la presencia del Señor eternamente. Entonces tiene que ser algo anhelado. Por eso es que cuando estaba en las catacumbas me puse a pensar que esta gente no le tenía miedo a la muerte. Claro que se escondían mientras podían, pues para seguir en familia haciéndole culto a Dios. Pero ellos ya estaban dispuestos que si los atrapaban, ellos los iban a matar a espada o se los iban a dar a los leones para que se los comieran. Pero ellos ya ahí habían decidido darle su vida al Señor. Amén. Bueno, levántense, no tengan miedo. Esa frase tengámosla ahí porque muchas veces cuando las situaciones nos dan miedo, el Señor siempre se va a acercar a decirnos, levántate porque yo estoy contigo. Amén. Sigamos al siguiente verso. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie. ¿Quién es nadie? Elías ni Moisés, sino a Jesús solo. Adelante. Mientras bajaban del cerro, o sea que si era grandote, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Fue algo privado. Hay cosas que nos van a pasar aquí en la iglesia que no son para que salgan en las redes. Hay cosas que el Señor me va a pasar a mí a solas con el Señor en mi casa que solo va a ser para que lo sepa un grupo. Porque muchas veces cuando lo exponemos a más, empieza la burla, empieza el ataque, empiezan a decir, esa es una secta, eso no está en la Biblia, esto no, porque no saben que Dios es un Dios sobrenatural. Pues que hay gente que no cree en las señales, en los prodigios, en las maravillas, porque no ha sido su experiencia. Por eso es que las critican, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que anhelar cada vez más manifestación del Espíritu Santo. Ahora, termino con esto. ¿Por qué le dijo que no lo contaran a nadie? ¿Por qué les dio esa orden a sus 3 discípulos? A ver quién me ayuda aquí. Hablen, no se queden pensando. ¿Por qué les dio esa orden? No le cuenten a nadie esta visión. Va en relación a lo que les acabo de decir. Cuando alguien oye algo que no ha sido su experiencia, la critica. Lo que hubiera logrado ellos, si lo van a decir, es que hubieran dudado de ellos 3.
Hubieran dicho, esos tres están locos. Estos tres ya hablan cosas que no son. Saber si es cierto. Saber si Jesús no es, como le dijeron una vez a Jesús, que todo lo que él hacía lo hacía Belcebú, el diablo. O sea, Jesús no le interesaba que a él lo adoraran en su divinidad antes de tiempo. Por eso dijo, hasta que haya resucitado. Porque el plan de Jesús era aparecer resucitado después de haber muerto. ¿Y a quién fue a quien primero se le apareció? A sus discípulos. Y se recuerdan que dice que cuando apareció glorificado con un cuerpo glorificado, que él no se le abrió la puerta para entrar, sino que traspasó la pared. Porque esa experiencia era para después de la resurrección, para que los discípulos creyeran que él no estaba muerto bajo tierra, sino que él había resucitado. Por eso les dijo, no lo cuenten, porque esta experiencia yo la reservé para el día que después haya resucitado. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Hay cosas que Dios ha preparado para otro tiempo y a veces la queremos nosotros. Pero yo solo les quiero decir, Dios tiene preparado un día y una hora donde nosotros lo vamos a buscar y Él se va a manifestar de la manera que Él quiera y nosotros lo vamos a amar como nunca lo hemos hecho. Amén. Muy bien. Siguiente, si quedaba otro. Los discípulos, bueno, a ese es otro tema. Yo solo quiero dejar esto. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a dejar para el próximo domingo el tema de Éxodo desde la perspectiva también de cómo Moisés tuvo este encuentro sobrenatural con el Señor. Pero el Señor me llevó hoy para que pudiéramos ver qué interesante es caminar con Dios, ¿verdad? Hasta por eso me emociono mucho el nombre que tiene la iglesia, ¿verdad? Porque caminando con Dios siempre va a ser una aventura cada día, porque el Señor nos va a sorprender no solo con bendiciones, sino con manifestaciones de su presencia. Amén.